Buenos días a todos. En primer lugar, gracias por vuestra asistencia. ¿Vale? Soy Daniel Sánchez Lluvero, director de Ingeniería y Tecnología de Grupo Orbe. Y el objetivo de este webinar es mostrar la tecnología de Cisco Umbrella y cómo es capaz de prevenir una serie de ataques de ciberseguridad mediante algo tan sencillo como es la resolución de nombres mediante DNS. La agenda consiste en una presentación breve, ¿vale?, de 18 diapositivas. Después haremos una pequeña ronda de preguntas por si tenéis alguna consulta o alguna duda. Y después pasaremos a hacer una demostración práctica de la solución para que podáis ver toda la tipología de ataques que es capaz de tener. ¿De acuerdo? Para esta presentación contamos con la presencia de Guillermo González, ¿vale? Es System Engineer en Cisco, especialista en seguridad y en Cisco Umbrella, ¿vale? Así que, Guillermo, ¿estás ya por ahí? Muchísimas gracias, Daniel. Aquí estamos, sí, aquí estamos. Muy bien, pues cuando quieras. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por su participación en este webinar. Gracias, Daniel, por la invitación. Pasaré entonces a cumplir tal y como comentó Daniel la agenda. Voy a hablarles brevemente sobre varios punticos o digamos varios conceptos, puntos interesantes sobre lo que es Cisco Umbrella, y después de esto, una sesión de preguntas-respuestas. Luego pasaremos a hacer una demostración donde veremos el producto, cómo se configura, cuál es el dashboard del producto y algunos detalles de los reportes que podemos generar con él. Antes que nada, empezar por decirles que Cisco Umbrella es una de las adquisiciones que Cisco ha hecho algunos años atrás y con la que Cisco trata de posicionarse de una manera bien sólida y dura en lo que es el ambiente de seguridad hoy en día. Umbrella viene de lo que antiguamente se conocía y que, bueno, todavía hoy sigue conociéndose como OpenDNS. OpenDNS era una firma dedicada a resolución de nombres con un punto vanguardista de seguridad, considerando seguridad en la resolución, en la entrega de la resolución de nombres. Basado en este punto, Cisco adquiere la solución y la ha desarrollado incrementando la infraestructura de inteligencia de seguridad, integrándola con otros productos y sobre todo poniéndole algunos aditamentos que lo iremos viendo a medida que pasamos en la presentación. Básicamente considerar que Cisco Umbrella está basado en lo que llamamos el fundamento de Internet. El fundamento de Internet es la resolución de nombres. La resolución de nombres, ya que nosotros trabajamos a nivel, nuestra mente, el ser humano trabaja a nivel de nombre y no trabaja a nivel de número. Poner nosotros las direcciones IP cada vez que vamos a navegar no es algo que sea común para nuestro raciocinio. Así que existen los servicios DNS y estos servicios DNS tienen la capacidad de hacer la migración de nombre a dirección IP. Umbrella lo que hace es basar la seguridad en el momento de esta resolución de nombre. Digamos que es una primera línea de seguridad. Esas dos direcciones IP que ven en pantalla, tanto la 220.20 como la 222.222, son las dos direcciones worldwide, expandidas por todo el ámbito de Internet, con las que Umbrella ofrece los servicios de resolución. Como mencioné anteriormente, sigue existiendo el servicio OpenDNS.org y sigue siendo un servicio de resolución de nombres, ya que es una medida no solo de prestar un servicio eficiente y rápido y de alta disponibilidad, sino de también manejar una cantidad de estadísticas que nos apoyan y nos ayudan para poder trabajar nuestro nivel de inteligencia de seguridad. ¿Okay? ¿Dónde podemos nosotros colocar Umbrella? ¿Dónde calza Umbrella? Umbrella realmente es un servicio basado en la nube, es un dispositivo de resolución de nombre, se maneja a través de un dashboard que está en la nube, no es un producto, digamos, que se instala en alguna máquina, aunque tenemos dentro de los software de Umbrella la capacidad de disponer, dependiendo de diferentes software y dependiendo de lo que se desea hacer a nivel de cómo implementar políticas de seguridad con el servicio Umbrella, tenemos la disponibilidad de una máquina virtual o también tenemos la disponibilidad de clientes roaming. Umbrella puede entrar tanto en el cliente roaming como en las branch o en las estaciones remotas o como en el headquarter, porque realmente Umbrella es un mecanismo de resolución de nombre. Entonces,
con ese mecanismo nosotros podemos detectar en una primera línea muy temprana lo que sería alguno de los ataques, sobre todo los ataques más comunes a esos niveles como son los relacionados a malware, a phishing y a command and control, o conocidos también como CDOS. ¿Okay? Dentro de la visibilidad, no solo es el punto de tener la visibilidad de seguridad en lo que sería nuestra red corporativa, nuestra red de empresa o nuestra red de pequeñas oficinas, small office, home office, sino también tener la disponibilidad de proteger dispositivos remotos como pudieran ser laptops de empresa con sistemas operativos Windows, sistemas operativos Apple o con sistemas operativos tipo iOS del teléfono iPhone. Dentro de lo que consideramos como capacidades o podemos ver, así como decimos que Cisco Umbrella es un mecanismo de seguridad basado en resolución de nombres, mediante la resolución de nombres el cliente al entrar o tratar de entrar a un site, el mismo DNS ya le está diciendo si es bueno o si es malo en base a la inteligencia de seguridad que Umbrella tiene, que es una serie de mecanismos que hay una serie de mecanismos, perdónenme un segundo, estoy viendo que tienen algunos problemas con audio, voy a validar, por favor. Dame un segundito, por favor. Okay. Bueno, voy a continuar. Tal como veníamos comentando, el mecanismo de seguridad de Umbrella no solo es la disposición de saber, base a una inteligencia de seguridad que nos está dictando todo lo que puede ser bueno, lo que puede ser malo, y tener una línea de estadísticas y una línea de Machine Learning que nos está evaluando las estadísticas que recibimos de diferentes sites para poder tener la proyección de qué tan bueno o qué tan malo es el site. Guillermo, ¿Sí? espera un momento porque hay alguna persona que todavía tiene problemas de audio. ¿A mí me escucháis bien? José, por ejemplo. Carolina, ¿me escucháis bien? Es que desde aquí, No, desde otro está botón diciendo que tenemos, sí. sí que... A mí sí que me escucháis bien. Vale. Habla Guillermo, a ver. ¿A mí me están escuchando? ¿Me escuchan bien? A ti yo te escucho más bajito. Si puedes subir el volumen, revisa el volumen. Bueno, pues también Una cosa que yo os iba a pedir, si es posible para quien no está consiguiendo escuchar, desconectar el audio e intentar conectarse de nuevo con el ordenador. Solo... Sí, en alguno de los casos, si posterior a la conexión enchufas, por ejemplo, un manos libres USB, o podéis tener problemas de audio porque no reconozca el driver. Vale, hay personas que sí que nos escuchan a los dos. a mí Sí. no me están escuchando, ¿me escuchan bien? Sí, no, a ti te escuchamos bien ahora. Ok, Pasa que perfecto. hay alguna persona, ¿hay alguien que no escuche a Guillermo y me escuche a mí? Vale. Pues en principio... Vale, escucháis a Guillermo, ¿no? ¿Sí? ¿Me Guillermo, habla, por escuchan? favor. Sí, sí, ¿me escuchan? Vale, perfecto. No, es alguna persona que tiene problemas Perfecto. con algún equipo. ¿Vale? Bueno, bien. De todas formas, perdona, ya no te interrumpo más, Guillermo. No, Esta sesión está siendo grabada, con lo cual luego la podréis escuchar también. ¿De acuerdo? Venga, continuamos, Guillermo. bueno, disculpen la verdad el inconveniente del audio, trataremos de que no vuelva a pasar. Continuamos. Bueno, como me había quedado, no solo la visibilidad de tener la protección en la red corporativa, sino también en los dispositivos que están fuera de la red, esto basado en la capacidad que tenemos de utilizar agentes que puedan estar instalados en dispositivos Windows, dispositivos iPhone o en dispositivos Apple que pudieran estar remotos en la empresa, ¿ok?
En cuanto al mecanismo, sabemos que Umbrella es un mecanismo de resolución de nombres bajo una inteligencia de seguridad. Cuando llega el requerimiento para la traducción de este nombre a dirección IP, nosotros validamos si es un requerimiento y el resultado es bueno o es malo, y entonces bajo esa decisión se define si entrego la dirección o no la entrego para que el usuario pueda navegar o pueda utilizar la aplicación en Internet. Ahora bien, ¿qué ocurre en aquellos casos en los que el requerimiento puede ir a un servicio en el que el servicio puede estar catalogado como sano, bueno, pero el contenido que pueda tener no necesariamente, o viceversa, que el site puede que sea malo, pero realmente el contenido no necesariamente malo? Hay esas situaciones grises, y ahí es donde Cisco ha metido parte de su inversión, y ha metido parte de las modificaciones que le hemos añadido a Umbrella, que es el trabajo del Intelligent Proxy. El mecanismo de Intelligent Proxy es un mecanismo que se habilita bajo cierta software de Umbrella. Consiste en que en el momento de que un usuario vaya a un servicio tipo Dropbox, tipo Box, que son servicios que están catalogados como sanos, pero que el contenido no necesariamente puede ser sano, porque dependerá del dueño o del suscriptor de este servicio el contenido que esté en ese archivo compartido. Así que en esas categorías es donde Umbrella activa el Intelligent Proxy. Entonces el usuario no va a recibir la dirección para navegar directamente contra el servicio final, sino va a navegar contra un proxy, que es el proxy de Umbrella, y ese proxy va a tener un chequeo del contenido que vaya a pasar a través de él. Entonces, este Intelligent Proxy se activa y queda activo dependiendo del offering que adquiera el cliente, pero no es algo que nosotros digamos está funcionando siempre o no, está funcionando a demanda de las respuestas de seguridad que Umbrella catalogue dentro de lo que tiene en sus categorías. Dentro de todos estos controles de seguridad no solo están los controles de las estadísticas, sino también los controles y reforzamientos por capa DNS, por capa IP, o hasta el mismo mecanismo a través del Intelligent Proxy de tener sesiones SSL y decrypción SSL entre el agente y el proxy. ¿Okay? Dentro de lo que es la inspección bien profunda de los requerimientos, Cisco Umbrella está muy atachado a lo que es Cisco Talos. Talos es nuestra columna vertebral de seguridad en Internet, es un ambiente de investigación de seguridad compuesto por más de 800 ingenieros en todo el mundo, no están en una sola sede. Y lo que tenemos es una unidad que está dedicada continuamente a estar evaluando y a estar recibiendo toda la información de múltiples de nuestros sites para trabajar y categorizar diferentes tipos de amenazas. Este Cisco Talos, o esta unidad, que de hecho les sugiero que revisen su site, es un site donde hay un blog open completamente y ustedes pueden recibir información diaria sobre lo que está pasando en el mundo de Internet en cuanto a seguridad. Está estrechamente ligado con todo lo que son las categorías, con todo lo que son los tipos de aplicaciones y los tipos de amenazas que pueden estar en un momento atacando y que pueden ser útiles en cuanto a la decisión de bloqueo o no bloqueo que tiene Umbrella. Adicionalmente a todo lo que es la inteligencia que nos da Talos, también tenemos todos los servicios de Web Reputation, los servicios de las listas que pueden estar ya asociadas en base a estadística, servicios de AMP como es el Advanced Malware Protection asociado a lo que es el Intelligent Proxy, y toda una serie de mecanismos de Machine Learning que dentro de estas estadísticas nos ayudan a poder definir en qué momento damos una decisión o un veredicto de si es nocivo o no es nocivo el site al que estamos ingresando. En cuanto a la prevención del ataque, bueno, fácilmente entendemos que lo que es el punto de prevención de ataques tipo phishing, ataques tipo command and control callback, ataques tipo malware, pues son las primeras líneas de detección para Umbrella. Un ataque de tipo phishing, por ejemplo, es cuando nosotros recibimos un correo y en ese correo hay un link, un correo que nos dice, bueno, su banco está solicitando la actualización de sus datos, y tiene un link en el que uno inocentemente va y le da al link, y en ese momento de darle al link, esa estación se va a conectar hacia un site malicioso configurado por un hacker y va a enviarle toda la información que tenemos en nuestra lista de correo. O pudiera hasta enviar informaciones de lo que estuviera dentro de los cookies del browser, o etcétera, cualquier detalle de este tipo.
ese tipo de cosas con Umbrella quedan realmente bloqueadas en el sentido de que al momento de yo darle clic a ese link se va a resolver y Umbrella va a recibir la información, va a estar estratificado como un site malicioso y lo vamos a bloquear. De igual manera el Command and Control Callback. Interesante el Command and Control Callback, el C2C, porque es parte de la morfología de un ataque ransomware, es la parte final del ataque ransomware, después que se recibe el vector de infección y nosotros empezamos a darle clic, se empieza a hacer la sesión de salida y se extraen todas las claves y empieza el proceso de cifrado. Bueno, mucho antes de que eso pase, al momento de darle clic, en el momento de la resolución, ya yo estoy bloqueando el ataque. Eso significa que Umbrella es una herramienta interesante a considerar para poder prevenir parte de estos ataques. Interesante en el caso de los C2C es que tradicionalmente los hackers habían colocado este tipo de ataques a través de lo que era simplemente una navegación internet utilizando los puertos 80 y los puertos 443. En algunos casos los puertos de correo se podían utilizar, pero digamos que era mucho más rápido y mucho más efectivo hacerlo con una navegación normal. ¿Qué es lo que ocurre? Con la tendencia a tener cada vez más protección con Security Gateway dentro de la red, los hackers han empezado a utilizar otro tipo de tráfico, han empezado a utilizar tráficos Tor, que son encapsulamientos, o tráficos en el mismo DNS túnel, lo que hace que la resolución de nombre sea un punto bien importante porque ya no estamos evaluando un tráfico particular como una herramienta, como un proxy, sino que estamos evaluando una resolución directa, por lo que con Umbrella tendríamos una probabilidad mayor de poder tener visibilidad a este tipo de ataque. Cuanto a nuestros índices de compromiso, Umbrella con la seguridad de Talos, con la seguridad Cisco Security Operations Center y todas las unidades que están asociadas a la parte de seguridad de Cisco, tiene todo el apoyo y toda la inteligencia para definir esto, pero eso no significa que no sea integrable con otros mecanismos como los que tienen en pantalla y algunos otros que podemos ver después en la presentación de demostración. El punto no es solo pensar en que nuestra inteligencia de seguridad es la única, no, es pensar en que podemos integrarnos con otras múltiples inteligencias de seguridad de manera de tener en un punto específico de la red, si el cliente tiene una herramienta tipo Farai o una herramienta tipo Anomaly, sencillamente estamos evaluando en ese sitio otros índices de compromiso que nos pueden ayudar a incrementar nuestra capa de seguridad. Es el mecanismo de tener integración para ampliar mucho más la cobertura. Módulos estadísticos, bueno, como lo mencioné hace un rato, el hecho de nosotros ser un dispositivo de resolución de nombres, ¿cómo nosotros determinamos que un nombre en particular es bueno o es malo? Bueno, hay una cantidad de matemáticas en el asunto y hay una cantidad de mecanismos con los cuales nosotros hacemos estas detecciones, sobre todo con Machine Learning en vista de haber sido, de tener tanta estadística o tanta información estadística sobre lo que está sobre los requerimientos de un site específico. No solo es la información de lo que son las tablas tradicionales de DNS o las correlaciones WHOIS, sino es también la información en cuanto al comportamiento y cuántos requerimientos se pueden estar recibiendo por día o por hora de un site en particular. El crecimiento de estos requerimientos puede indicar un abuso excesivo de un requerimiento, lo que pudiera llamar la atención en cuanto a, bueno, es un site que fue creado simplemente para una descarga masiva de un malware, o sencillamente los modelos de concurrencia, que muchas veces los hackers sencillamente agarran y empiezan a generar los dominios en diferentes puntos del globo como para que no estén solamente en una región geográfica o también asociarlos a diferentes modificaciones de nombre. Es muy fácil ver en los links que están dedicados a phishing que son nombres que cuando uno los ve rápidamente es el nombre que uno reconoce de cualquier banco o cualquier entidad financiera y cuando los ves detalladamente hay alguna letra o algún código que pasó a la revisión inicial y que no nos dejó ver y precisamente es un site que no es oficial. Este tipo de análisis implica tener no solo la estadística de recibir todos los requerimientos, sino tener también motores de evaluación basados en Machine Learning y basados en otros tipos de mecanismos que nos puedan dar un veredicto final. En cuanto a dónde estamos, realmente estamos en la nube, estamos en todas partes. Estamos en alrededor de 30 data centers. Umbrella está distribuido en diferentes data centers en todo el globo.
Nuestros data centers están conectados directamente a los grandes proveedores de servicios, nuestra conexión es directa, lo que nos puede garantizar la alta disponibilidad, la rapidez en la respuesta a la resolución de nombre y sobre todo el punto de generar direcciones IP que sean distribuidas globalmente, ya que al conectarnos directo a los ISP manejamos los mismos protocolos del backplane de Internet. En cuanto a la conectividad, el hecho de tener nosotros la conectividad directa con los backplanes nos permite utilizar ya las áreas de BGP, los Autonomous Systems de BGP directamente, y con los mecanismos de ENICAS de conectividad tenemos la posible definición de un par de direcciones que son worldwide y las cuales van a estar asignadas dependiendo de la cercanía a la que tenga el cliente del data center, dándonos así una mayor disponibilidad. Cuanto a los tiempos de respuesta, en pantalla, una de las evaluaciones recientes de los tiempos de respuesta, estos tiempos de respuesta no tienen nada que envidiarle a un Google, o sea, simplemente para que vean, es un servicio de requerimientos de DNS, funciona como tal. Ustedes podrían poder tranquilamente OpenDNS Umbrella en lugar de poner un Google y tiene respuestas bastante interesantes. De la misma manera, tenemos una altísima disponibilidad hasta ahora y desde el año 2006, que es desde que tenemos por lo menos el registro, no hemos tenido una sola caída, hemos tenido 100% de disponibilidad. El mecanismo de tener el ENICAS, el vía BGP contra nuestros grandes proveedores de servicio, pues nos permite hacer un soporte de alta disponibilidad del servicio. No hemos tenido un reporte de caída de servicio porque hemos tenido un ataque. No es que seamos infalibles, sino que hemos tenido unos mecanismos de disponibilidad que nos han ayudado a mantener este récord. ¿Cómo lo implementamos? Tan fácil como decirle a nuestros sistemas de resolución de nombres, ya iba a decir domain controller por la asociación Active Directory en algunos casos, pero bueno, es simplemente decirle a nuestros servidores de DNS que nuestro forwarder va a ser el número de Umbrella en lugar de ser un Google, por ejemplo. Ya esa primera etapa, junto con la asociación en el dashboard, en el cloud, ya nos permiten a nosotros empezar a emitir políticas de respuesta y políticas de seguridad sobre estos requerimientos. En cuanto a cómo nos conectamos, bueno, con Umbrella, tal y como lo mencionamos hace un momento, no solo evalúa la protección on-network, sino la protección off-network. Mencionando on-network, cuando el cliente está dentro de la red corporativa, y mencionando el off-network o el roaming cuando nos encontramos fuera. Cuando hablamos del roaming, Umbrella tiene la capacidad de ofrecer el cliente roaming, que es un cliente bastante ligero, y lo que hace es permitir que el sistema operativo no sea modificado y de esta manera el servicio DNS va directamente contra una conexión segura hacia Umbrella, permitiendo que el usuario disfrute de la protección, esté dentro de la red o esté fuera de la red, sin ninguna modificación. Decir nosotros que vamos a poner a un usuario la configuración del DNS manual es muy fácil, cualquiera la puede bypassear, pero si tienes el cliente roaming define un servicio en el cual tiene una protección y una conexión segura, lo cual nos permite que ese cliente que está entrando y saliendo de nuestra red, pues nosotros tenemos la confianza de que no va a estar, no va a ser vulnerable o va a tener la protección de Umbrella mientras no esté dentro de la red. En el caso de las redes internas, ya los mecanismos internos de política y de asignación de los parámetros de configuración en función de la configuración que tengamos tanto de nuestros enlaces como de nuestros mecanismos de resolución ya nos permite que Umbrella tenga cierto blindaje en esa configuración. Tomar en cuenta entonces que Umbrella no solo es el planteamiento de una solución en la nube que se basa en resolución de nombres, sino que este planteamiento se extiende a empresas mayores cuando empezamos a considerar appliances virtuales que nos permiten la resolución de nombre directa contra Umbrella y asociándonos con los DNS interiores y teniendo una granularidad que puede llegar hasta la integración con Active Directory y poder tener políticas a nivel de usuarios o a nivel de segmentos de red internos. Tenemos también la oportunidad de hacer estas integraciones directas de Umbrella con dispositivos Access Point wireless sin importar si son Cisco los equipos o no, o tener la asociación directa con routers en sedes remotas, de manera de que el router sea el que se integra con Umbrella y los usuarios no tengan que
que realizar ningún tipo de configuración y haciendo ya una asociación de políticas directas. Así que tenemos solo la asociación con los routers de servicios, sino también con lo que es nuestra solución SD-WAN Viptela, que tiene integraciones con Umbrella, nuestros ambientes de wireless, siempre que sea un Cisco, la Wireless LAN Controller de Cisco pues tiene unos aditamentos y unos features adicionales en cuanto a la capacidad de integración, aunque podemos integrarnos con cualquier access point. Y también como punto final, Meraki. Con Meraki estamos esperando la liberación de los últimos firmware que nos permiten una integración directa, aunque hoy en día podemos integrar Meraki en forma de APIs entre los dos dashboards. En cuanto a los clientes, Umbrella tiene un cliente, es un cliente muy chiquitito, al que hablamos de Roaming Client, pero también este cliente puede estar integrado dentro del Anyconnect, un módulo adicional que se coloca en Anyconnect a aquellos clientes que tengan la solución Anyconnect de VPN. Ya como punto final, pues no solo es el hecho de la seguridad, sino el hecho de los registros. Al yo estar evaluando todos los registros o los requerimientos DNS, tengo realmente una radiografía de hacia dónde está navegando, hacia dónde está saliendo hacia Internet todo mi personal o toda mi empresa. Así que los registros que tenemos en Umbrella son registros interesantes para tener un comportamiento sobre la navegación hacia Internet de la empresa. Por lo que no solo tenemos la posición de guardar estos registros durante 30 días, sino que estos registros puedan ser expandidos y asociados desde una unidad de storage S3 hacia diferentes CM como los que tienen en pantalla. Esto es simplemente por el hecho de poder utilizar toda esta información a fin de, digamos, de poder tener una correlación sobre los eventos que hemos tenido en la red. ¿Okay? Bueno, ya como punto final, eso es básicamente algunos de los principios que quería dejarles sobre la mesa. Ahora abro el micrófono, en todo caso, Daniel, por favor, me ayudas a abrir el micrófono y si hay alguna consulta, alguna pregunta, para entonces pasar a la demostración del dashboard de Umbrella. Vale, sí que os pediríamos que las preguntas las hicierais por el chat y así se las trasladamos a Guillermo. ¿Vale? ¿Tenéis alguna? ¿Vale? Pues si te parece, Guillermo. En este momento no tenemos preguntas en chat. Perfecto. Bueno, si no hay preguntas, igual continuamos con la demostración. Y igual al final de la demostración, si hay alguna pregunta, pues volvemos a hacer un espacio para preguntas y respuestas, lo que necesiten, ¿ok? Vale. Sí, ahora, si os parece, Guillermo, como hemos comentado, si tenéis alguna consulta y demás, nos lo vais diciendo en el chat según va Guillermo repasando cada una de los menús de Umbrella, ¿vale? Venga. Bien. Bueno, espero que se vea en pantalla. Lo que tienen en pantalla es el dashboard de Umbrella. Como lo dije anteriormente, Umbrella es una solución basada en cloud, es decir, todo está en el cloud. Yo no tengo un dispositivo al que administro localmente, aunque tengo agentes roaming que pueden estar en nuestras estaciones y tengo probablemente una virtual machine que pudiera estar siendo un appliance de Umbrella para resolución interior en caso de clientes grandes, pues no estoy administrando nada desde ahí, sino que lo estoy administrando todo desde un dashboard en el cloud. Al tener nosotros nuestros servicios, sencillamente tenemos una cuenta en la que nosotros entramos y lo primero que vamos a ver en pantalla es esto. Lo primero que nos muestra Umbrella es un overview y en este overview nos da un resumen sobre todo lo que está viendo Umbrella como requerimientos de la red. Entonces, claro, veo todos los requerimientos, veo las redes activas, veo los clientes roaming, veo los virtual appliances, veo todos los requerimientos que ha recibido la red.
asimismo como los requerimientos que pudieran tener algún evento de seguridad según las categorías catalogadas y sobre todo lo que serían los resultados en cuanto a seguridad. Un segundo, por favor. Un momentico. Discúlpenme un momento. Ok, perfecto. Disculpen, lo que pasa es que no había cargado bien el dashboard y no estaba viendo las redes activas ni estaba viendo bien el resultado. Ok, vuelvo entonces con el overview. En el overview sencillamente lo que tenemos es la presentación del resumen de todo lo que tenemos en nuestra red. Es decir, yo estoy observando primero lo que es el deployment. Cuando hablamos del deployment es la configuración. Digamos que el deployment me dice a mí todo lo que son los virtual appliances, los clientes roaming o las redes que están configuradas a las cuales yo le estoy recibiendo requerimientos DNS. Aparte, vemos todo el resumen de lo que serían los requerimientos totales, cuáles han sido bloqueados por un evento de seguridad, cuáles dentro de estos eventos de seguridad están relacionados ya sea con una categoría específica. En este caso, en el overview estoy viendo categorías de malware, de phishing, de cryptomining, de command and control. Ya vamos a ver las categorías y vamos a ver los settings de seguridad. Pero digamos que esto es el punto en el que el operador ya tiene una visibilidad sobre lo que está pasando. Tengo la cantidad de aplicaciones en cloud, la cantidad de las aplicaciones que pudieran estar con ciertos niveles o banderas de riesgo. Y un punto interesante, digamos que el punto de los top 10, dependiendo de los destinos, dependiendo de la identidad o dependiendo del tipo. Caso en particular aquí el destino nos está dando la información sobre cuáles son los dominios que han estado que han sido más requeridos, o por identidad cuáles son las entidades que han tenido más navegación o más requerimiento. Digamos que esto es una información bien importante a nivel de operaciones como para tener digamos una visión a miles de pies de altura sobre lo que es mi empresa o cómo está navegando la red hacia Internet. Cuanto a la configuración, el overview vamos a ver más adelante un poquito más detallado lo que serían las actividades y lo que nos puede mostrar Umbrella. Dentro de lo que es la configuración de Umbrella, Umbrella lo define como deployment. Dentro de estos deployment tenemos lo que serían las identidades core y la configuración. Las identidades core es lo que son las identidades. Cuando nosotros recibimos los requerimientos, los recibimos de un ente en particular. Eso es lo que denominamos una entidad. Una entidad para nosotros es o una red, o es una máquina que tenga el roaming client, o es un virtual appliance. En el caso particular de cualquier disposición de una red, siempre tenemos la conexión hacia Internet a través de un firewall por una dirección pública. Esa dirección pública es la que se encarga de transmitir todos nuestros requerimientos desde adentro hacia afuera, y tiene un NAT. Siempre hay un servicio de traducción desde la red interior a la red exterior por simplemente mecanismos de disposición de direcciones. Esta red pública es la que nosotros vamos a identificar como nuestra red activa. Nuestros requerimientos vienen de ahí. Dependiendo del offering de Umbrella, vamos a tener la capacidad de ver solo esta red como mi entidad, o tener la capacidad de ver redes interiores si tuviésemos una máquina virtual que estuviera resolviendo internamente. Umbrella recibe en todo caso, en este caso, de esta dirección de la 67 como una red principal. También estamos recibiendo de múltiples dispositivos roaming. Estos dispositivos roaming serían estaciones. Cada una de estas estaciones implica una estación en la que se instaló un cliente roaming, en este caso un cliente roaming tipo Windows, y pudiera ser un cliente roaming de Mac también, o pudiera ser un cliente de un iPhone. En que los del iPhone no los vemos aquí, sino que los veríamos en los dispositivos móviles, debido a que iPhone como tal se ve en un offering diferente que es el Cisco Security Connector, pero lo tendríamos igual corriendo un Umbrella y estando en el deployment de Umbrella.
No solo tenemos los móviles, tenemos los Chromebooks que también pueden estar identificados directamente dentro del deployment. Entonces, al nosotros tener ya nuestras identificaciones core, ya sabemos cuáles son nuestras redes, cuáles son nuestros clientes, entonces es cuando nosotros podemos entender cómo vamos a hacer nuestras políticas. No solo el punto importante de tener la identificación de nuestras identidades, sino en el caso de que tuviéramos una red amplia y tuviéramos la inserción de lo que fuese una inclusión con un Active Directory o con un Virtual Appliance, nosotros instalaríamos estos dispositivos y estos dispositivos serían los que realizarían la resolución de nombre junto con los DNS interiores y junto con Umbrella. Estas integraciones nos permitirían hacer políticas a través de identidades, no solo las identidades core, sino también empezar a utilizar usuarios del dominio, del Active Directory o subnet específicas. Entonces, claro, Umbrella tiene bajo ciertos offerings, en este caso el Insider Platform, la capacidad de ofrecer un Virtual Appliance o un servicio de integración contra los Active Directory para poder tener ese mecanismo de resolución más avanzada. Esto lo que nos define son más identidades para poder tener políticas más granulares. Ahora bien, al yo definir esto, empiezan las definiciones de nuestros dominios internos, porque entonces yo desde aquí voy a planificar y voy a configurar cuáles son las conversaciones entre mis Virtual Appliance y mis dominios y mis DNS interiores, o también las redes interiores con las que yo voy a trabajar mis políticas interiores, ya trabajando con Virtual Appliance. Digamos que todo esto que vemos aquí en Deployment es la configuración del sistema. Nosotros configuramos nuestras redes, nuestro roaming client, configuramos nuestros Virtual Appliance en el caso de que los tengamos, o la integración de Active Directory en caso de que la tengamos. Ahora bien, tenemos el Deployment. ¿Cómo funciona Umbrella? Umbrella funciona recibiendo los requerimientos y aplicando políticas. Las políticas son las que le dicen al Umbrella cómo va a procesar el requerimiento a la entrega al cliente. Me explico. El yo recibir un requerimiento de DNS, lo recibo y sencillamente te entrego la dirección IP para que puedas navegar. Pero si yo recibo el requerimiento de DNS y yo te identifico que vienes de una empresa y que además estás dentro de un Active Directory, eres un usuario o que eres una red, yo puedo decidir si te entrego o no te entrego en base al tipo de navegación o al tipo de contenido o al tipo de amenaza que puedas estar tratando de acceder, porque la política sencillamente me define cuál es la respuesta que voy a tener hacia ese requerimiento. Umbrella permite la definición de múltiples políticas. Voy a abrir una de estas políticas para que, de hecho, voy a abrir la política default, que es la política original dentro del ambiente, y sobre esta política se van creando políticas dependiendo de las identidades o de las respuestas que uno quiera ejecutar. Una política como tal en Umbrella tiene la capacidad de verificar primero las identidades. Cuando hablo de las identidades hablamos de si la red, si el roaming client o si la subnet interior. Tiene la capacidad de validar bajo security settings la protección. Tiene la capacidad de verificar a nivel de navegación cuál es el tipo de contenido que voy a bloquear o no, o si hay una aplicación, o si tengo listas, porque también puedo trabajar con listas blancas, listas negras, o si tengo inspección de archivos, o también cómo customizar la respuesta al usuario en el momento que suceda. La política también define si tengo habilitado o no el Intelligent Proxy y si tengo reforzamiento de las capas IP o reforzamiento de lo que sería seguridad a nivel de capa IP en el caso de los roaming clients. Los mecanismos como voy a hacer los registros. Entonces, bueno, hay muchas cosas dentro de la política y para mostrar cada una de ellas lo que voy a hacer rápidamente una política. No la voy a terminar porque es simplemente un usuario read-only, pero para que vean cómo puedo definir yo una política. Yo una política la puedo definir por identidades y como les dije antes, dependiendo del tipo de offering pueden ser simplemente network o pueden ser network roaming computer y network, que eso es lo más básico, o también pudiéramos tener una definición por usuarios o por grupos de un dominio. Una vez que se entiende cuál es la identidad, es decir, de dónde viene el requerimiento, es decir, todos los requerimientos DNS que vengan de mi red, voy a asociarlos a esto. Y esto es definir ya cuál es el tipo
de setting con los que trabajaríamos, es decir, vamos a inspeccionar archivos, vamos a dar acceso dependiendo del tipo de contenido o categoría de contenido, o voy a dar acceso según la aplicación, o voy a dar acceso por listas, tengo listas definidas con URLs en los que dejo o no dejo pasar, o voy a asegurarme nada más la capa DNS, voy a trabajar con IntelliGen Proxy, qué tipo de requerimientos voy a registrar. Digamos que lo dejamos todo como un mecanismo de seguridad amplio. Ya definiendo la entidad y los settings, empezamos a trabajar con qué categorías voy a considerar. Puedo definir múltiples asociaciones de categorías para tener múltiples, digamos, configuraciones de manera de yo hacer más amplia mis políticas y poder ser mucho más granular. No solo es el tipo de categorías a bloquear, si es malware, si es nuevos dominios, si es Dynamic DNS, cryptomining, podemos modificar y podemos trabajar con todas las que nosotros quisiéramos en un momento dado, dependiendo de el origen del requerimiento, del departamento o de lo que vayamos a hacer. Integraciones. Cuando hablamos de integraciones, no solo es integrar con Checkpoint o solamente trabajar no es trabajar solo con la inteligencia que yo proveo como Cisco, sino también tener la disposición de poder integrarme con otros tipos de integración, de dispositivos que me pueden dar índices de compromiso adicionales sobre lo que ya tengo. Digamos que ya seteando el mecanismo de seguridad, pues seguimos un poco más con lo que sería la definición de nuestra política, seteando los contenidos, seteando cuáles serían los límites. Ya en estas categorías empezamos a ver un poco una definición muy similar a lo que serían las definiciones en proxy, en donde yo tengo categorías definidas en base al tipo de contenido que puedan tener los sites y sencillamente la respuesta en base al requerimiento DNS categorizado, pues ya yo tengo una respuesta de limitación. Hay 3 límites básicos, alto, moderado, bajo, pero yo también puedo tener mi límite custom, o sea, yo puedo generar mi propio límite. Digamos que seguimos con el moderado y continuamos, ya definimos los settings, ya definimos un nivel de contenido. Ahora tenemos algo que es relativamente reciente en Umbrella, que es la aplicación. Yo puedo tener bloqueo de aplicaciones. Bloqueo de aplicación es interesante en el sentido de que cada vez que voy a hacer un requerimiento a una aplicación de las que estén listadas en lo que es la provisión de aplicaciones dispuesta en este momento por Umbrella. De hecho, esta lista de aplicaciones cambia periódicamente porque se va actualizando, pero yo puedo tener entonces aquí, digamos que un punto adicional, porque si el requerimiento va a aplicaciones que no me interesa que mis usuarios interiores vean, pues ya sencillamente lo bloqueo. Y lo estoy bloqueando desde el momento del requerimiento DNS, ni siquiera están llegando a entrar a la aplicación. Aparte de esto, puedo aplicar listas. Yo pudiera tener aplicaciones en las que no quiero yo puedo tener aplicaciones en las que nada más checar el sector de la aplicación, quedan todas bloqueadas, pero hay alguna que yo quisiera que sí estuviera abierta. Entonces puedo sobreescribir el permiso con listas blancas o negras. O reescribir el permiso en caso de que yo no quiera que un punto específico en un URL nadie entre. Esto también me lo permite. Finalmente, después de haber definido todos los puntos, tanto de los settings de seguridad del contenido y el bloqueo de aplicaciones, pues entonces viene cómo le expresamos al cliente que estamos bloqueando su requerimiento. Bueno, la página por defecto es la que tienen en pantalla, pero esta página es perfectamente modificable. De manera que cuando un usuario trata de entrar y hay una política que no le va a permitir entrar porque definitivamente hay algún setting de seguridad que está seteado en base al requerimiento que él hace, pues ya él tiene respuesta. Esto también tiene sus mecanismos de bypass, los mecanismos de bypass a través de cuentas específicas o mecanismos de bypass a través de códigos, ya que pudieras tener empresas donde todo el mundo estuviera a un mismo nivel, pero hay algún usuario que en un momento dado sí requiere por servicio o soporte alguna navegación en particular, pues pudieras tener un bypass. O sea que no solo es el hecho de poner la política, sino también poner los controles en caso de algún nivel de soporte necesario. Entonces, bueno, la política general tiene todos los planteamientos en cuanto de a quién le aplica la política, qué setting de protección, qué setting de asociado a contenido, qué aplicaciones, si hay inspección o no de contenido, si hay listas en particular que sean más seteadas o
si tenemos una respuesta específica en cuanto a nuestro a nuestra respuesta de navegación. La respuesta o lo que es la página de respuesta puede ser configurable y pueden ser varias dependiendo del tipo de política. Entonces esto sería lo que es una política. Ahora, estas políticas se activan, así como las están viendo en pantalla. Estas políticas se activan en base a diferentes tipos de identidades. Cada identidad tiene un requerimiento diferente que obviamente lo setea el usuario, y esto lo que hace es que los requerimientos son los que recibidos por el DNS y aplicados con las políticas de Umbrella, pues son los que nos van a dar un nivel de granularidad sobre la resolución y sobre la seguridad de la red. Una vez aplicadas las políticas, configurado, aplicado política, ya lo que nos queda ver es reporting, ya lo que nos queda ver es qué es lo que está viendo Umbrella. El primer Security Overview, fue lo primero que vimos al principio, pues sencillamente tener un resumen sobre lo que son los requerimientos bloqueados, los requerimientos bloqueados asociados a seguridad en base a los security settings. Ahora bien, esto está interesante en el sentido de que yo puedo entrar en cada uno de estos puntos y ver un poco más allá los detalles. Pero el punto interesante, por ejemplo, es el Activity Search. En el Activity Search yo puedo ver todos los requerimientos que han pasado. Digamos que esto es el log completo, y en este log yo tengo la capacidad de ver y de aplicar filtrado como para ir empezando a discernir un poquito sobre lo que está pasando. Yo pudiera tener el interés de ver una identidad específica o categorías de seguridad específica. Digamos que yo quisiera ver los roaming clients que tienen algún mecanismo de command and control o algún crypto mining. Sencillamente lo aplicamos y él inmediatamente me va a empezar a filtrar cuáles son los requerimientos. Entonces tengo máquinas, por ejemplo, que están trabajando en conexiones hacia sites que son más dedicados a crypto mining. Este tipo de registro me permite a mí tener una idea de cuáles han sido permitidos, cuáles no. Si son permitidos, probablemente o por la política lo permite, el setting no está configurado porque no nos interesa configurarlo, o porque sencillamente no se consideró que sea un sitio malicioso. Quiero un poco más de detalles, yo puedo ir a mucho más detalles sobre la conexión, donde podría tener el detalle del destino, de las direcciones internas y del punto en particular al que está asociada la categoría. Si yo quisiera aún más tener una discusión con Umbrella y decir, mira, esa categoría está mal asociada, pues yo tengo la opción de abrir un ticket directo con Umbrella y reclasificar la categoría a la cual fue sometido el filtrado. Volviendo un poquito más atrás y regresando a lo que sería nuestro ambiente de Security Overview, no solo es verlo por todos los requerimientos, sino por los requerimientos de seguridad o por los requerimientos de redes activas, viendo las redes que nos manda directamente a nuestro punto de inicio, o por los Virtual Appliances, en donde nosotros podríamos ver cuáles son los Virtual Appliances que están instalados. Y no solo los Virtual Appliances, en este caso son Virtual Appliances y también asociaciones a Active Directory. Fíjense que cada vez que le doy clic a alguno de los puntos del overview, inmediatamente él me manda al punto específico del dashboard donde estamos trabajando esa configuración. Dentro de los reportes, no solo el reporte overview y el Activity Search, sino el Security Activity, donde yo aquí veo directamente lo que serían los requerimientos que tienen que ver con respuestas de seguridad. Aquí la respuesta es todo lo que han tenido alguna intención en cuanto a alguno de los settings de seguridad, crypto mining, command and control, malware, etc. Y yo puedo ver el requerimiento con detalle específico sobre el tema de seguridad. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el site en particular al que se fue el cliente? El cliente en este caso es una estación, toda la acción final y por qué categoría fue que quedó registrado. Las presentaciones de los reportes tienen la facilidad de yo setear y filtrar de manera de verificar rápidamente qué registros tengo, si quiero ver los registros bloqueados solamente, si quiero ver los registros bloqueados y permitidos, etc. Existen algunos otros reportes que ya están por defecto, como el Total Request, Activity Volume, Top Domains. El Cloud Service es uno de los interesantes porque es un reporte que tiene Umbrella desde sus inicios y que consiste en que yo lo que estoy aquí es mostrando cuáles son los requerimientos que salen
a sites específicos de servicios en cloud. Esto es interesante solamente no solo por el hecho de ver los requerimientos que salen para servicios cloud, sino que muchos de estos requerimientos tienen que ver con utilidades o aplicaciones que no necesariamente nosotros necesitamos en nuestra empresa o que nosotros no estamos nuestros usuarios no las requieren, por lo que hay un tema tanto de análisis de productividad como de análisis de seguridad en cuanto a salida de información. Es un reporte bien básico, está como parte de los reportes default. También tenemos el mecanismo de ver por volumen toda la cantidad de requerimientos que han salido y cómo están estos requerimientos separados en secciones en cuanto a tipos de requerimientos, digamos que por seguridad cuáles corresponden a malware, a Dynamic DNS, etcétera. Okay. En cuanto a esto, estos reportes son todos exportables, se pueden perfectamente exportar y se pueden correr, podemos tener reportes dependiendo del día, las horas, tenemos un rango específico o hasta los 30 días, que es lo que guardamos en Umbrella. Okay. Otro punto interesante, por ejemplo, que también es otro reporte, yo diría que es uno de los más recientes y los más importantes, es las aplicaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones? El descubrimiento de las aplicaciones que los usuarios están accediendo. ¿Cómo son estas aplicaciones? ¿Cuáles han sido bloqueadas? ¿Cuáles no han sido bloqueadas? Y entonces me pone por bandera las que han sido categorizadas, cómo han sido categorizadas las que tienen cierto nivel de bloqueo o cierto nivel de seguridad asociado. También es un reporte muy interesante, sobre todo porque te permite tener una idea inmediata de cuáles son las aplicaciones que más te están afectando en un momento dado, lo cual pudiera tener que ver con un ataque en masa en un momento dado de la red. Aparte de lo que sería los reportes, y ya como punto de cierre, el sistema permite una administración por múltiples usuarios. Yo puedo definir múltiples usuarios, y esos usuarios pudieran tener diferentes roles, de manera de que yo no solo tengo un administrador, sino que puedo tener un operador para reportes, un operador para leer, o sencillamente usuarios para el bypass. Esto también está perfectamente definido dentro del dashboard. El manejo de los registros, cuando hablamos de los registros hablamos de unos S3. Cisco ofrece una unidad S3 en la que nosotros podríamos estar trabajando la exportación de todos nuestros logs. Se pudieran estar asociando a algunas S3 propias, pero es el mecanismo que tenemos para nosotros sacar los registros y poderlos compartir con los CM finales. Aparte, todo lo que sería la definición de los usuarios de bypass. Un usuario de bypass es sencillamente un usuario que tiene la capacidad de, cuando se ejecuta una política, si esta política tiene la asociación de usuario de bypass, como lo vimos anteriormente, el usuario pone su nombre, su password, y entonces él sencillamente bypassea la política. Es un punto, digamos, de apertura para condiciones especiales. Igualmente, los códigos bypass también son puntos de la política, que los vemos en este lado de la administración. Y digamos que como punto final, pues no escapamos al hecho de que todo hoy en día se maneja a través de API, así que Umbrella no es uno de los que va a estar fuera de ese rango. Umbrella se integra con APIs, hay un amplio despliegue de APIs para poder trabajar tanto la parte del Investigate como la parte de reportería y la parte de configuración de Umbrella. Punto final, Investigate. Investigate es parte de Umbrella, aunque es un segundo offering. Investigate aparece dentro de los offerings relacionados con Platform. Investigate es tener el acceso a la inteligencia de seguridad de Umbrella. Investigate aparece así en consola. Esto es lo que nosotros llamamos la consola de Investigate en el dashboard cuando el cliente adquiere los offerings Insight o Platform. En Platform ya tiene un nivel de integración un poco superior, y lo que nos permite es tener una noción en base a data de URL o data de ASN, IP, hash, tal cual como lo ven en pantalla, de manera de que si yo pongo cualquier información de bad guy, por decir algo, estoy poniendo cualquier cosa, simplemente yo coloco ahí cualquier cosa y yo voy a tener la respuesta de la información de lo que tiene la inteligencia de Umbrella. Y no solo es la comparación, sino que también tengo asociaciones con Virus Total y con Google en caso de que yo quiera
comparar esta salida. Y me dice los niveles de predicción. Bueno, en este caso el nivel de predicción es benigno, puso cualquier cosa al azar, sinceramente. Y dónde está la información del site, qué ha tenido, qué samples maliciosos pudieran estar asociados a él, etcétera. Okay. Es interesante, sobre todo para unidades donde tenemos, para departamentos dedicados a un mecanismo de seguridad ya más proactivo que reactivo, pues el Investigate puede ser una herramienta interesante. Forma parte de un offering adicional y también forma parte de un aditamento dentro de lo que sería el dashboard de Umbrella. Bueno, yo con esto termino un poco lo que sería la demostración del dashboard. Abro el paréntesis para todas aquellas preguntas que quisieran hacer. Estoy abierto a cualquier consulta, pregunta. En este momento no tenemos preguntas en chat, pero por favor se sientan cómodos de preguntar o si hay algún tema. ¿Alguna duda o alguna consulta sobre lo que es el producto o lo que vimos en el dashboard? ¿Algo que quieran ver que yo no haya mostrado? Guillermo, Dígame. ahora, una pregunta tengo. Si un cliente tiene, por ejemplo, una sede que tiene IP dinámica, ¿funciona igual? Sí, claro que sí. ¿Sí? El caso de la IP dinámica en Umbrella, así como lo mencionamos en el deployment, que la configuración es la red y esta es la red con la que, por ejemplo, en el caso de lo que estoy presentando en pantalla, sí, que espero que lo estén viendo, ¿no? Al configurar nosotros la red, pues la red queda como la dirección pública que va a recibir los requerimientos. Ahora, si la dirección es dinámica, esa dirección está cambiando, no va a ser siempre la misma. Si ven aquí mismo en pantalla, cuando se configura, nosotros decimos si es dinámica o no es dinámica. Ahora, el hecho de que sea dinámica, pues yo puedo poner aquí check. This is a dynamic IP address. El tema de dinámico no solo es que él cambia. ¿Cómo sabe Umbrella que él cambia? Bueno, Umbrella tiene un servicio que es el Umbrella Updater, que se instala en la parte interior de la red, de manera de que ese servicio se asocia al dashboard y queda enlazado y enviando continuamente hellos para que Umbrella pueda tener la determinación de cuál es la dirección que está cambiando. Ese es el mecanismo como el manejo. Sí podemos trabajar con direcciones dinámicas, se sugiere la instalación de un updater, de manera que este updater esté actualizando continuamente contra el dashboard lo que es la dirección de red de Umbrella. ¿Okay? ¿Tenéis alguna pregunta? Parece ser que no. Bueno. De todas formas, bueno, tanto la presentación como la grabación del evento la compartiremos, ¿de acuerdo? Disculpas por los problemas de audio que hemos tenido con alguno de los asistentes. La próxima sesión empezaremos 10 minutos antes y así podéis comprobar vuestros audios y os podemos guiar, ¿vale? Por si es un problema del equipo, de la selección del audio. Y bueno, también comentar que a todos aquellos que estéis interesados en hacer una prueba de concepto en vuestras organizaciones, estamos a vuestra disposición, ¿vale? Es muy sencillo hacer una prueba de concepto porque, bueno, como nos ha estado comentando Guillermo, simplemente hay que redirigir los DNS a Umbrella y bueno, se puede configurar en esa prueba de concepto para que simplemente monitorice y no pare el tráfico si no lo deseáis. ¿De acuerdo? Tenemos una pregunta. Al ser un servicio externo, ¿cómo se protege la confidencialidad de la información? La información que está dentro de cada dashboard es
propia de cada usuario. O sea, el dashboard Umbrella es propio del usuario y la información que está en ese dashboard no está disponible para los demás. Lo que sí está disponible para todo lo que es la inteligencia es la estadística en cuanto a los requerimientos a diferentes sites, que es lo que se usa para poder trabajar con los machine learning, las verificaciones de bueno o malo. Pero lo que tiene el dashboard es propio del cliente y no se toca y es aislado. O sea, es un ambiente completamente independiente y seguro en cuanto a que no es compartido con nadie, ¿ok? Correcto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, también indicar que Cisco dispone de varias soluciones de seguridad. Desde hace ya unos cuantos años Cisco ha apostado de una manera muy importante por todo este segmento de la seguridad informática y de la ciberseguridad, y nuestra idea es mensualmente ir mostrándoos todas estas soluciones para que seáis conscientes que incidentes de seguridad o incluso incidentes que no sois conscientes que ahora mismo estéis teniendo, pues tenéis soluciones que os pueden ayudar, ¿vale? Así que, bueno, os iremos informando de los próximos eventos y, lo dicho, estamos a vuestra disposición, ¿vale? Para si queréis hacer una prueba de concepto de Umbrella, que como decimos es muy sencilla y bueno, en 1 o 2 semanas podéis ver si lo que os puede aportar. Así que muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta. Bueno, sí, nos preguntan en cuanto a temas de valoración, ¿vale? Se licencia por números de... Bueno, tenemos a Silvia, ¿verdad? Sí. Corrígeme si no, pero vamos, se licencia por números de usuarios que podéis tener dentro de una organización. Correcto. Activos, se entiende que evidentemente que salgan por la red hacia el DNS, ¿vale? Pues si en vuestra organización tenéis a 100 personas con usuarios de PC que están saliendo a través de vuestra red por el DNS, pues tendréis que tener 100 licencias, ¿vale? En cuanto a coste, los costes yo siempre lo digo, suelen ser similares a una licencia de antivirus de cada una de estas soluciones de seguridad, y con Cisco sí que hay una ventaja, por lo menos hasta ahora, ¿verdad, Silvia? A día de hoy, de si se cogen al menos 3 soluciones, se obtiene un descuento bastante importante. ¿Correcto, Silvia? Sí, tenemos una manera de hacer como un bundle se están mirando a 3 soluciones, que es un bundle comercial que al final trae mucho valor comercial al presupuesto y puede ser interesante echar un ojo por esa parte. Otro tema también interesante es en Umbrella tenemos aquí las tres opciones de licenciamiento distinto, professionals aquí más por la parte de reporting y protección pura, la parte de insights que os da ya todo lo que es las funcionalidades de Intelligent Proxy que Guillermo ha explorado, y la parte también de integración con AD, y en casos en que para ustedes pueda ser interesante hacer aquí una investigación o tener aquí un conocimiento más aprofundizado de lo que son las últimas amenazas con Umbrella Investigate. Entonces también tenemos aquí varios niveles que pueden ser, dependiendo de cada caso, interesantes de evaluar. Otro tema también que puede ser interesante en algunos casos, por ejemplo, lo vemos mucho, por ejemplo, por hoteles o cuando hablamos de grandes ayuntamientos de usuarios, digamos así, por ejemplo, en un juego de fútbol o en casos así, una de las posibilidades de Umbrella también es la capacidad que tenemos de licenciar el AP. Por ejemplo, podemos licenciar el punto de acceso, el AP en la parte de Wi-Fi, la parte de routing también, y de esa manera proteger la red, pero
al final no tiene la visibilidad granular que conseguimos con la solución por usuario. Pero en ciertos casos, no sé si podrá estar alguien oyendo que tiene alguna relación con este tipo de casos, pero podemos también evaluar en este tipo de escenario. Que en este caso el licenciamiento, corrígeme Silvia, sería en este caso con Meraki, con AP, por AP, Sí, ¿correcto? por ejemplo, o tradicional también, o por ejemplo con nuestros routers, los ISRs también, y ahí sería más por punto de acceso. Por ejemplo, este tipo de casos lo vemos mucho, por ejemplo, en la parte de hoteles, la parte de lo que es grandes ayuntamientos o eventos o un centro de eventos o así, verlo por esta parte, por una cuestión lógica de costo-beneficio y por otro lado también la necesidad o el interés de las organizaciones de tener esta visibilidad granular a los usuarios no es tan grande como en sus usuarios corporativos. Entonces muchas veces podemos también combinar lo que son las dos soluciones. Tenemos los usuarios corporativos que ahí sí vamos a querer percibir lo que están accediendo, lo que están mirando, qué tipo de comportamientos están teniendo y tener esa información por la parte de Umbrella usuarios y quizás para la red Wi-Fi esto, para las personas, por ejemplo, las personas que van al estadio, las personas que van a los hoteles, tener, por ejemplo, con el licenciamiento por punto de acceso. Es una opción, solo para que en casos que pueda hacer sentido que pasarlos también el conocimiento que es posible también hacerlo de esta manera. Pues muy bien, aclarado. Pues ahora sí que parece que ya no hay ninguna pregunta más, así que terminamos en tiempo. Muchas gracias Silvia, ¿vale? Muchas gracias también a Guillermo por vuestra presentación y también a todos los asistentes. Esperamos que haya sido de vuestro interés y insistimos, estamos a vuestra disposición para en cualquier momento hacer una prueba de concepto y que podáis ver esta solución. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos. Un buen día. Buen día. Adiós. Adiós.